Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy muy gozosa de poder compartir nuevamente con ustedes aquí en nuestra página de Soy hija de un rey. Como les había comentado, tenemos un tema muy importante que se llama Mis emociones bajo el control de Dios. Y en este día vamos a estar a dar comienzo con la introducción de este tema y hoy vamos a hablar acerca de las emociones. Nuestro tema general se llama Mis emociones bajo el control de Dios. Y para conocer un poquito de este tema vamos a definir qué es emociones, cuáles son esas emociones. Y si vemos en un diccionario secular, la definición nos dice que las emociones es el estado de ánimo que se produce a través de las impresiones de nuestros sentidos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que palpamos. Reflejamos emociones. Nosotros como seres humanos fuimos diseñados con emociones y queremos transmitir lo que sentimos, transmitir lo que en ese momento está ocurriendo en nosotros, en lo que nosotros estamos sintiendo emocionalmente. Vamos a poner rápidamente un ejemplo de cómo a través de nuestros sentidos nosotros somos motivados a emocionarnos. Por ejemplo, una madre que tiene mucho tiempo que no ve a su hijo y de pronto lo ve usando su visión, usando sus ojos, ve a su hijo. ¿Qué pasa en ese momento? Se desborda la alegría, la emoción de la alegría en ella. Entonces, vemos ahí cómo a través de la visión ella puede emocionarse. Vemos cómo es el ser humano, fue diseñado, fue capacitado para sentir esas emociones a través de los sentidos. Pero vamos a estar desglosando un poquito más este tema a través de unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué son las emociones? Que ya dijimos que es las emociones, aquello que nosotros reproducimos a través de los sentidos. ¿Cuáles son las emociones? Bueno, existen muchas emociones, pero vamos a conocer solamente las básicas, que de ahí se derivan las otras tantas. Pero las básicas, ¿cuáles son? Son 6 básicas: la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, la sorpresa y la ira. Son 6 emociones que aunque usted crea que no hay alguna que no se dice yo nunca he tenido esa emoción, pues tenemos esas emociones. Lo que nosotros queremos puntualizar más no tanto es las emociones en sí, sino cómo controlamos nuestras emociones. Si es en nuestra humanidad, si es en nuestra carne, si somos nosotros los que controlamos las emociones o pedimos a Dios que su Santo Espíritu nos ayude a controlar las emociones. Porque vemos que están ahí, fuimos diseñados con emociones. Desde que estábamos chiquititos las empezamos a reflejar. Ahora vemos muy en la actualidad que todo es virtual y que los mensajes y los famosos emoticones, las caritas, que hasta buscamos a veces poner una carita que exactamente represente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, y buscamos las caritas y hay muchas caritas que nosotros queremos poner y subir, y ese es el ser humano queriendo reflejar sus emociones, queriendo que vean lo que estoy sintiendo, lo que en este momento me está pasando, si estoy triste, estoy alegre, estoy enojado, estoy desesperado, todas esas emociones las tenemos ahí, las tenemos, pero vamos a empezar a conocer cómo Dios las quiere controlar para que nosotros podamos estar viviendo una vida que le agrade a Dios. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los peligros de no tener nuestras emociones controladas? ¿Cuáles son los peligros? Cuando las emociones se desbordan, cuando ya hay un desbordamiento, un exceso de alegría, un exceso de tristeza, un exceso de ira, un exceso de miedo, todas esas emociones, es cuando ya las emociones ya no son controladas, ya sobrepasaron. Y
emoción que ya no está controlada nos lleva a muchas cosas. Una de ellas a tomar malas decisiones. ¿Cuántas veces en el trabajo hay personas que se enojan y en ese momento de enojo renuncian a su trabajo y al otro día ya están analizando y pensando por qué renuncié a mi trabajo, por qué hice esto? O enojado agarramos el celular y escribimos, mandamos un mensaje, dañamos a alguien con nuestras palabras, cuando realmente ni siquiera lo sentimos, pero es un momento de enojo, es un momento de ira que se desbordó y que ya estamos actuando de una manera equivocada. Así que una emoción descontrolada lleva a la persona o al ser humano a ser una persona impulsiva, una persona reactiva, una persona que se mueve bajo los impulsos. Como vemos en ocasiones que algo tan chiquito se sale de control y ha llegado aún a convertirse en cosas terribles. Personas han llegado a matar a otras personas por un impulso, por una ira que se descontroló. Entonces, eso es terrible cuando las emociones están bajo el control no de Dios, sino de la carne. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a que las emociones tienen que estar bajo el control de Dios. Y créanme que este tema es general para ustedes, es para mí también. Pedirle a Dios cada día más, Señor, controla tú mis emociones, porque yo no puedo con las emociones, porque me sobrepasan, porque a veces hay momentos en que parece que uno se quiere exaltar, uno se quiere actuar impulsivamente y no. Tenemos que dejar que Dios con su Espíritu Santo nos controle. Así que cuando nosotros nos rendimos a Dios y le pedimos, Señor, ayúdame a controlar mis emociones, cada día, como dice el apóstol Pablo, cada día en nuestra humanidad vamos a ir menguando, pero vamos a ir creciendo en el Espíritu Santo de Dios, vamos a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Y cada día Dios nos va a dar más ese dominio propio para que las emociones no se salgan de su lugar. Y la última pregunta es esta. ¿Cómo controlar las emociones? ¿Cómo las vamos a controlar? Si ya las tenemos y a veces vemos que se desbordan, a veces vemos que se salen de control, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues lo más importante es pedirle a Dios en oración, que Él tome el control de nuestras emociones, tome el control de nuestros pensamientos, de nosotros, decirle, Señor, ayúdame en esta situación. Ustedes conocen bien qué es lo que con lo que están teniendo problemas, si es con la ira o con la tristeza o con el desagrado, decirle, Señor, hay muchas cosas que rápido me sacan de control, rápido como que me enojan, o decirle, Señor, hay cosas que tantito escucho algo y ya me ponen triste, ayúdame para que esto no se salga de control, porque saben que a veces el exceso de esas emociones pueden llevar al ser humano a un desborde emocional muy grave. Un ejemplo es la tristeza. Un exceso de tristeza puede llevar a una persona a una depresión muy terrible, y la depresión puede llevar a la persona al suicidio. Entonces es algo muy importante que hay que saber frenar a tiempo. Hay que pedirle a Dios a tiempo, Señor, toma el control de mi emoción, de esta emoción por la cual estoy teniendo cierto problema. Ayúdame para que esta emoción esté bajo tu control. Vamos a ver un ejemplo muy claro en Moisés. Moisés lo vemos nosotros en el libro de Éxodo, y lo vamos a leer rápidamente. En Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos a un Moisés
arrebatado con esta actitud de enojo, con esta actitud de ser impulsivo, que tenía ese desborde de emoción porque él no había tenido todavía un encuentro con Dios, una transformación de parte de Dios. Y entonces vemos cómo Moisés vio que no había nadie, entonces mató a aquel egipcio. Aquella emoción de enojo se desbordó al grado que llevó a Moisés a cometer un asesinato. Pero vemos cómo Dios cambió a Moisés de una manera tan grande, cuando él tuvo este encuentro con Dios, en este tiempo que él estuvo en una tierra ajena, y él pudo tener ese encuentro con Dios y sus emociones fueron cambiadas, sus sentimientos fueron cambiados, y ahora vemos otro Moisés. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Si nosotros hubiésemos visto este texto un poquito antes, íbamos a decir, pero un hombre manso no se me hace que quiera matar a alguien porque ve algo que no le gusta y lo mata. Pero vemos cómo Dios lo cambió en este tiempo que él estuvo en esta tierra de Madián. Dios cambió a Moisés a tal grado que dice que no había otro hombre más manso en la tierra que Moisés. Entonces vemos que realmente Dios puede cambiar al ser humano, Dios puede cambiar tus emociones. Si tú sientes que estás teniendo conflicto con tus emociones, Dios puede cambiar, Dios puede hacer la obra en ti, pero necesitamos pues pedirle a Dios y que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y así textualmente decirle: Señor, que tu Espíritu Santo venga a mi vida, venga a mi mente, me conduzca, me dirija, cómo tengo que actuar cuando siento que me estoy desbordando mi emoción. Y así como Moisés tuvo ese cambio, yo creo que nosotros también podemos tener ese cambio que necesitamos. Es importante también saber que debemos de aprender a crucificar esta carne. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificados, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Ya no soy yo, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo sienta, ya no es lo que yo me deje mover por esta emoción, sino es lo que Dios. Y a veces hacernos esa pregunta y decir: ¿a Dios le agrada esto? ¿A Dios le agradaría que yo actúe así? Preguntarnos, porque eso nos va a ayudar a que nosotros veamos y veamos si es bueno o no es bueno eso que queremos hacer motivado por una emoción. Debemos de aprender a sanar heridas que hay en nuestro corazón, de nuestro pasado, de cosas que estamos pasando aún en el presente. Debemos de aprender a sanar, y eso nos va a ayudar también a tener ese control en nuestras emociones. Así que no olvidemos pedirle a Dios siempre la ayuda, y Dios está presto para ayudarnos, para que nosotros podamos cada día ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, que reflejemos verdaderamente que tenemos a Dios en nuestras vidas a través de nuestras emociones bajo su control. En esta hora quiero que elevemos una oración. Este mensaje, esta meditación fue corta, pero espero que sea de bendición a nuestras vidas y que dé pie para los demás temas que vienen, que son muy importantes en verdad, y vamos a seguir aprendiendo sobre las emociones y cómo Dios nos ayuda a través de su palabra a tener ese control en las emociones que reflejamos. Así que vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo tan precioso que me permites meditar, Señor, en tu palabra juntamente con mis hermanas, juntamente con mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor. Usted conoce todo de nosotros, no podemos esconder nada, Señor. Usted todo lo conoce y todo lo sabe, y usted sabe en qué áreas de nuestras vidas muchas veces nos cuesta, se nos dificulta, Señor, tener ese dominio propio, como dice tu palabra.
pero te pedimos, Señor, que sea usted quien controle mis emociones, Señor, que no haya un desborde de ellas, sino que estén controladas bajo el Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos, Señor. Toma el control total de nuestras vidas. Tu palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que verdaderamente, Señor, sea usted viviendo en nosotros y que ya no sea, Señor, yo tomando mis decisiones en mi humanidad, en mi carne, sino que todo sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control también de mis hermanos, de mis hermanas que escuchan este mensaje también. Ayúdanos a todos, Señor, a tener nuestras emociones bajo tu control. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me dio mucho gusto compartir con ustedes en este día y poder platicar un poquito acerca de las emociones. Así que no se pierdan estos videos que vamos a estar tomando en estos días, que son nuestras emociones bajo el control de Dios, porque son muy importantes. Y así que nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga y Dios les guarde. Jesús, haz mi carácter